Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y estamos, 7 meses y una semana más o menos de la inundación. Sí. ¿Cómo estamos? Bueno, trabajando desde antes del evento en varios temas, que el evento fue un suceso que abocó la atención de toda la gestión municipal y creo que toda la actividad en la ciudad a volver a la normalidad en ese sentido. Nosotros ya a esta altura hemos retomado tareas previas a la inundación, por ejemplo, de pavimentación. ¿Se han podido tomar cosas, retomar cosas que ustedes tenían en agenda antes de la catástrofe? Exacto. Había dos temas que ¿se pudo salir a 7 meses un ratito del modo catástrofe? Sí, claro, porque... no, porque yo pensé que era todo tendiente a la reconstrucción. No, a ver, nosotros teníamos un plan de, por ejemplo, pavimentación, y estábamos trabajando con la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, y con ABSA en lo que es la provisión de agua potable de la ciudad. Esas tareas se continúan, es un plan de inversión muy importante que abarca la provisión de agua a la ciudad, es decir, tiene que ver con intervención en los acueductos, en cisternas de almacenaje, en una planta de procesamiento de agua, un módulo más que mejora la capacidad que tiene el actual servicio para producir más agua potable. Eso se estaba haciendo antes de la inundación. Exacto, se estaba haciendo antes y se continúa. Pregunta al margen. ¿Esas obras, algunas se dañaron por la inundación o no? No pasó nada. En algunos casos estaban en proceso, pregunto. Sí, ¿no? En algunos casos sí, porque por ejemplo había tareas de zanjeo, esas zanjas quedaron llenas de agua, claro. Hubo caños que todavía no estaban en servicios y se flotaron, se corrieron del lugar, hubo que volver a abrir esos espacios, hubo que deprimir, en algunos casos de zanjeo profundo hubo que deprimir para poder volver a posicionar los caños. Claro, se movió todo ahí. Exacto, en claro. el caso, principalmente tuvimos problemas en el caso de lo que es red cloacal, que tiene una pendiente que hay que respetar, y en el caso de pluviales que fueron afectados y que bueno, hay que reposicionar con una medida específica. Claro, se movieron esos caños, tenés que volver a hacer. Exacto, sí. Bien, esas fueron, digamos, las obras que estaban en marcha y que ahora ya se retoman. Exacto, con estos arreglos post inundación. Exacto. Por dar un ejemplo, después tenemos el plan de pavimentación que era previo y que continúa. En ese sentido ya retomamos todo lo que era la obra pública previa a la inundación y se agrega a la agenda de trabajo todo lo que es la reconstrucción. En lugares específicos como por ejemplo las calles más dañadas, nosotros hicimos un inventario de más de 50 cuadras con situaciones, digamos, de gravedad extrema. Ejemplos. No un bache, 10 baches, sino graves, quebradas. Cristo Redentor y Paro y 100, barrio Estela Maris, atrás del Hospital Pena. Ahí había un socavón de 4 metros de profundidad, 2 casas colapsaron y se cayeron adentro, se cayeron los postes de luz. Es como los terremotos, se iba tragando casas, autos, claro, gente. Exacto, el agua se llevó los colectores cloacales, la red domiciliaria donde había, en algunos lugares no había, pero donde había se la llevó, y el agua, la red de agua potable. Y más abajo, ahora, donde sí había... Vos vas, yo sé que es tu agenda de todos los días y nosotros también, porque acá llegan reclamos todos los días. Ahora, pero lo naturalizamos porque lo hablamos desde hace 7 meses, estamos hablando de esto, ¿no? Pero qué locura, alguna vez nos hubiésemos imaginado hablar de calles que se abrían y se tragaban autos, casas, veredas enteras, postes, cloacas, o sea, eso uno lo veía en las películas. Claro. ¿No? Sí, no, nadie lo esperaba, pero bueno, fue una situación que nos encontró ocupando responsabilidades y bueno, nos hicimos cargo de ir y de solucionar esos temas. Varios ya fueron abordados y resueltos, otros están en vía de solución, estamos en obra en la inmensa mayoría de esos lugares porque ¿y eso ahí el concepto es mejorarlo, ¿no? Camiones de escombros para claro, depende de la situación. Lo primero que tuvimos que hacer cuando llegamos a esos lugares fue el corte preventivo por razones de seguridad, de por ejemplo lo que era el gas natural, para que no haya inconvenientes, digamos, además. Fugas. Exacto.
y lo mismo con la energía eléctrica. En ese lugar lo que se hizo un terraplén de avance, es decir, llegar, primero, tuvimos que trabajar en una cantera, en 2 canteras simultáneas para generar material para llevar hasta ese lugar. Y distribuirlo, hacer un terraplén de avance para que los camiones puedan llegar hasta el lugar donde teníamos que volcar el material, correr los cables para poder entrar con los camiones, y en la medida que íbamos generando relleno y suelo para poder trabajar, cada una de las empresas prestadoras de servicio fueron posicionando nuevamente los caños, los cables, en la medida que técnicamente se podía ir retomando esa actividad. Así o sea, que vos le rellenaste la calle y le decías a Ede, che, venía a ponerme los caños, de APSA, el que fuera. Exacto. Cuando logramos un nivel de compactación, Edes pudo levantar y volver a posicionar los postes de luz y podemos volver a energizar el barrio. Camusi reconectar lo que era gas. APSA volver a posicionar lo que era red de agua y principalmente colectores cloacales para poder restablecer ese servicio. A ver, acá mucha gente nos reportaba que después de la inundación, claro, no era la pérdida habitual que escuchábamos siempre de una rotura de una cloaca o de un caño, sino que había zonas inundadas directamente con merdolaga porque había explotado el colector, ¿no? Evidentemente. Sí, hubo varias de esas situaciones, algunas, digamos, de ductos mayores, digamos, hay un ducto de 900 milímetros que todavía, digamos, después del colapso quedó roto, se está trabajando en la reconstrucción, ya están trabajando las máquinas. Con esta lluvia del fin de semana pasado tuvieron problemas porque, ¿qué pasa? Hay un zanjeo que está entre 5 y 3 metros de profundidad, 3,5 metros de promedio en toda la traza, son 800 metros que hay que colocar de caño para reemplazar el que se rompió, y todo eso quedó inundado el fin de semana, así que esta semana van a estar recomponiendo esa situación que se deterioró con el agua del fin de semana. Se colapsó el zanjeo que se había hecho, así que hay que... Lo tenés que volver a hacer. Y una apertura mayor, hay que sacar el barro de adentro de los caños, digamos. Eso retrasa un poco los tiempos, pero son obras que se están haciendo, inversiones fuertes de parte, en este caso de APSA, para poder retomar ese servicio, que no es menor porque es el que pertenece a la tercer cuenca de tratamiento y que brinda servicio a más de 80.000 usuarios de la ciudad. A ver, calles, uno ve que hay muchas calles cortadas. Vos dirás, son la gata flora porque ahora se quejan por el tránsito. Bueno, es natural que los ciudadanos putiemos, pero las calles que están cortadas, que están cortando hoy, por ejemplo en el centro, ¿ahí qué están haciendo? ¿La calle de nuevo? Bueno, hay distintas situaciones. Por ejemplo, ayer estuvimos cortando San Martín, en el sector de Belgrano, Alsina. Ahí lo que se estuvo haciendo... Eso de noche solo no se puede hacer. En algunos casos intentamos hacerlo de noche. Che, ¿por qué no pueden hacer de noche que no hay tanto tránsito? Bien, está buena, te agradezco la pregunta, porque nosotros en algunos casos intentamos, pero como hay algunas tareas de estas que llevan fresado, que es una máquina que va comiendo el pavimento, la fresa, genera un ruido bastante molesto, entonces de noche ahí te también... van a putearlo de sí. Exacto, nos decían que era muy molesto, entonces había que hacerlo de día. Porque te putea el automovilista o la señora. Sí, nosotros entendemos, pedimos disculpas por las molestias, pero es la única forma de resolver los temas. Esa cuadra ya quedó terminada, anoche terminaron a las 20 horas y pico. La de San Martín. Terminaron San Martín, así que ya está transitable. Así que está resuelto el problema. Antiguamente había carteles cuando yo era chico, disculpe las molestias, estamos trabajando, ¿de acuerdo? Sí. Ya eso te frenaba alguna puteada. No, bueno, pero es entendible, porque, bueno, nada, genera molestias, pero bueno, también es importante que la ciudad salga adelante, que las calles que hacía mucho tiempo que no se trataban se repavimenten, que sigamos trabajando con pavimento en calles que nunca lo tuvieron. ¿Eso lo hace la municipalidad o son obras provinciales? No, todo esto lo estamos haciendo con fondos provinciales. Son todos convenios que firmó... ¿No podría nunca la municipalidad afrontar las calles? No, porque estamos hablando de una tarea que imposible abordar del presupuesto que tenemos hoy en la municipalidad. Son convenios que firmó el intendente Subieles con el gobernador Axel Kicillof y con el ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodis. ¿Cuánto sale una calle? Depende qué intervención haya que hacer. Más o menos el metro cuadrado de carpeta de 5 centímetros está en los 22.000 pesos aproximadamente. ¿Y cuánto es una calle de eso?
Bueno, claro, ahí es donde entra a jugar. Claro, porque tenés calles acá en Bahía Blanca, tenés calles de 80 metros, calles de 50 metros cuando hay una cortada, calles de 170 metros. Entonces, imagínate que ahí ya tenés el doble o el triple de distancia, y después tenés de 6 metros de ancho, de 7, de 9 y de 11 metros de ancho. Todo eso varía la superficie, por eso a veces es difícil, no es que uno no quiera... son 100 metros lineales, lo que tenemos en mente de que una cuadra es 100 metros, no, hay de todo. Exacto, cuando la medís, ahí, exactamente, difiere muchísimo. Podemos hablar de un promedio de promedio estamos hablando, ¿no? 50 millones de pesos por cuadra, si querés tirar un promedio, pero con todas estas salvedades. Y después hay que ver qué tipo de tratamiento hay que hacerle a la base y a la subbase. Bahía tiene distintos tipos de suelo. Hay una zona alta donde vos podés trabajar con, digamos, es más firme el suelo y podés hacer carpetas de pavimento flexible, que es el pavimento negro que uno ve. Ajá. Hay sectores más cercanos a la ría, donde la estabilidad del suelo... más blando está ahí. Claro, y es difícil estabilizarlo porque vos cuando te vas, por ejemplo, 45 centímetros, 50 en profundidad para empezar a construir la subbase y la base de tosca, material granular, para después hacer la carpeta al final, encontrás agua o encontrás suelo inestable. Entonces ahí ya no podés usar pavimento flexible, tenés que ir a un pavimento rígido de hormigón. Te cambia, porque ya son entre 15, 18, a veces 20 centímetros de hormigón, tiene otros valores. Más caro. Es más caro. Ahorrás en la base, pero te sale más caro lo que le tenés que poner arriba. Y entonces cambia también esa situación en por ejemplo, muchos lugares de Ingeniero White, de Cerri. En noroeste hay lugares donde tenemos que ir con hormigón. Y el articulado, porque en una época estaban todos enloquecidos con el articulado. Ahora, ¿qué pasó? ¿No se usa más? Es una opción. Los que están a favor te dicen que vos... La época de Bevilacqua era todo articulado. Sí, en precio es un intermedio entre el pavimento flexible y el hormigón. O históricamente fue ahí. Eso puede variar, porque a veces cuando... aumenta el dólar, sube el precio del Vitalco, que es un componente del pavimento flexible muy importante, y te cambia la ecuación, pero siempre estuvo entre medio del hormigón y del pavimento flexible. Es una opción, hay que ver qué piso tenés, qué base tenés, porque si no también se deforma, si no hay una buena base sólida. Hay determinados lugares donde se deforma, entonces no es conveniente utilizarlo. Claro, cuando se rompe, en la es peligroso. Donde vivo, que se hizo las cloacas últimamente, bueno, de acuerdo con los vecinos, sacaron el articulado, hicieron la cañería y lo volvieron a poner, digamos. Para eso está bueno. Para eso está bueno. Tipo Rusty. Claro. Sí, está bueno. La vuelta a armar muchas veces es una técnica, digamos, que hay que hacerla con mucho cuidado. Generalmente no queda exactamente igual que la primera vez que se hace, y eso a veces genera algún inconveniente después a futuro de filtración de agua. Quedan como unas teclas sueltas. Y más o menos. Pero bueno, a ver, también depende la situación, el tipo de intertrabado que se usa también. En Cabrera están haciendo algunos trabajos porque hay algunos bachecitos lindos. Sí, de hecho se demolieron algunas losas y se volvieron a construir. Ahí se trabajó en conjunto con gente de algunas prestadoras de servicio que tienen ductos que cruzan por debajo por cuestiones de seguridad. Viejo e histórico drama en verano, cuando revientan las placas, se juntan las placas, dilatan y reventaban para arriba. Sí, incluso se hicieron algunas tareas de mantenimiento, que fue limpiar las juntas de dilatación y volverlas a sellar, porque muchas veces eso que vos decís, que es bastante recurrente en el verano, cuando dilatan los materiales, las losas tienen que tener una junta de dilatación que les permite contraerse y expandirse sin que se salgan del lugar. Claro. A veces las temperaturas hacen que ni siquiera la junta alcance y se levanten igual. Pijotearon, el día que lo construyeron, pijotearon en la junta. Evidentemente, porque no puede explotar todo, o sea, durante décadas todo el tiempo. Hay distintas técnicas, se fue avanzando mucho en el largo de las losas. Dos dedos de junta y le metieron uno. Depende, ahí fue cambiando con el tiempo, el tamaño de las losas. Ahora se hacen losas más cortas que antes, que responden mejor.
los áridos que se usan, hay reacciones que tiene el hormigón que hacen que hay nuevas técnicas, además de producción de cemento, que eso interfiere en las mezclas de hormigón también, así. Ha ido evolucionando eso. En algunos casos nosotros tuvimos problemas acá en la zona con los áridos, que es las arenas y las piedras de las canteras de la zona, que reaccionan ante el cemento que se produce con las nuevas técnicas. ¿Que es mala calidad? No, es distinto. Cuando se hornea o se produce por cuestiones medioambientales, se modificó el proceso y eso hace reacciones con los áridos de nuestra zona, que en otros lugares no pasa. Un tema que ha sido estudiado por técnicos de la zona, y bueno, ahora se agregan aditivos para que eso no suceda. Decía, eso va evolucionando técnicamente. Había en una época una planta de asfalto municipal. Sí. ¿Eso existe o no existe más? Existe, nosotros la tenemos en producción para material de bacheo en caliente, para las cuadrillas que recorren y hacen bacheo a diario. Hay 7 cuadrillas trabajando todos los días y se alimentan de esa planta cuando el tiempo lo permite, cuando llueve, que no se puede producir material en caliente porque se mojan los áridos y no se puede trabajar con esa técnica, se utiliza material de bacheo en frío, que son otras mezclas del tipo Rapibach o de otro tipo de mezclas que se usan para poder trabajar en esas condiciones. ¿Hay alguna cuenta de cuántos baches hay en Bahía? No, nosotros tenemos una página que es la página del municipio, donde se reciben reclamos, y después tenemos inspectores municipales y las propias delegaciones que van todos los días pasando reclamos de bache que se van atendiendo, y es un número que va cambiando a diario. Y también... ¿Pero cuántos baches por día se tapan? Porque acá nosotros tenemos... Siempre les mandamos, le sí, mandamos claro. Todos los días. Y todos los días se sale a bachear. Hay días que se hacen 80 baches de promedio, pero depende también el tamaño del bache y el tipo de tarea que hay que hacer. Es distinto cuando hay que demoler una losa, un pedazo de losa de hormigón, y después reponer el cemento en ese lugar y esperar a que fragüe. Se utilizan acelerantes. Cuando hay agua, bueno, claro. Tapan y al otro día hay tenemos situaciones donde es una pérdida o un desborde cloacal o una pérdida de agua, donde primero tenemos que sanear esa situación. Eso se trabaja en conjunto con APSA. Una vez que se resuelve, se recompacta el lugar y se hace de vuelta la carpeta. En algunos lugares podemos trabajar con el recuadro del bache. Generalmente los baches tienen una forma irregular, irregular o más o menos circular. Lo que se busca es que recuadrar esa zona. Hay una técnica de aserrado, de fresado. No se rellena el bache, sino que se hace un recorte más grande. Se hace un recorte en forma cuadrada para que la mezcla que vos le pones, una vez que la compactás, se calce en el lugar y dura mucho más el trabajo de bacheo. En Alem, acá Alem, en el teatro, ¿ahí están bacheando o están haciendo la calle nueva? No, ahí lo que se está haciendo es una intervención. Está cortado. Claro, en la intersección de Alem y Alsina hay un tema que es histórico, hace muchos años que sucede. Dabas la vuelta al perro en el mástil, se te caían las muelas. Sí, bueno, ahí lo que ocurre es que hay muy poca pendiente, entonces el agua de los edificios de la zona va a parar a esa esquina y se queda en ese lugar. El mayor problema del pavimento es la presencia de agua y el tránsito pesado. En este caso teníamos agua permanentemente y eso deterioraba todo tipo de arreglo que se venía haciendo a lo largo de los años. Era entre el mástil y la estación de servicio. Era una zona crítica, exacto. Terrible. La decisión que se tomó técnicamente es la construcción de un badén que permita llevar ese agua hacia un pluvial que hay a 50 metros del lugar, para que ese agua, si bien hay muy poca pendiente, tenga hacia dónde escurrir y se salga de la zona de la carpeta asfáltica, para que el arreglo que podamos hacer dure en el tiempo. Así que esa es la intervención que se está haciendo actualmente, demoliendo el sector y construyendo un badén nuevo de hormigón armado. Y además una zona que se utiliza mucho para fotografías, van las chicas que cumplen 15, que se casan, las novias. Sí, una suegra se cayó ahí en un pozo, se le chocaron los tacos, pobre señora. A ver, sigamos. Las calles en pavimentación o en reencarpetado hoy, ¿cuántas son? Bueno, en este momento tenemos 52 que estamos en proceso de reconstrucción. Hoy.
141 de reencarpetado. ¿Y esos cuándo terminan? Esas, bueno, hay algunas que ya están terminadas. Yo te hablo de planes que estamos en ejecución. Sí. De las 141 de reencarpetado, ahí debemos tener en el orden de las 45 ya terminadas. Las otras están en ejecución. De las 52 de reconstrucción tenemos unas 15 que ya están pavimentadas. Pero eso era un trabajo mucho más arduo, ¿no? Porque había que recomponer los servicios, esto que hablábamos al principio de la nota, de rellenar grandes superficies de socavones, construcción de cordón cuneta, y había que hacer todo de vuelta, digamos, de cero. Y después tenemos 2 planes de pavimentación, que en los dos son 49 cuadras más, que se están pavimentando por otro programa que tenemos firmado con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, y por otro lado tenemos un frente de trabajo que es un equipo municipal que también va haciendo tareas de pavimentación. Calles de tierra. Sí. En las calles de tierra. Sí. Mientras no haya asfalto hay que hacerle un mantenimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos con eso? En ese sentido, las calles, cada delegación trabaja, nosotros no tenemos a cargo... ¿Eso no es tuyo? No, no es nuestro, pero de todas maneras nosotros cuando solicitan colaboración, como por ejemplo fue en la tormenta, que tuvimos estos 52 casos de grandes socavones que no podía ser abordado desde las delegaciones, ahí se hicieron planificaciones de obra por 2 motivos. Una, por el volumen de suelo que había que mover, y segundo, porque estamos haciendo obras hidráulicas para que no se vuelvan a socavar. Es decir, casos donde no había cordón cuneta, se le hace cordón cuneta para que el agua corra por ahí, escurra y no vuelva a romper la calle. En algunos casos, además del cordón, estamos haciendo pluviales, y en algunos casos, además, pavimentación para que no se vuelvan a socavar. Es decir, el concepto es resolver el problema y además dejarlo mejor de cara al futuro. Ahora vamos con algunos mensajes para Gustavo Trankel, secretario de Obras Públicas. Rotondas, por ejemplo, ¿quién las tiene que arreglar? ¿La municipalidad, la provincia, la nación? ¿Depende de la ruta? Claro, depende de la ruta, es la jurisdicción. Por ejemplo, ruta provincial 51, donde está la estación de servicio saliendo para el aeropuerto, eso es jurisdicción provincial. Bastante hecha pelota está eso. Sí, sí sabemos que están haciendo tareas de fresado y arreglo de carpeta sobre la 51 a la altura del paso a nivel, saliendo para el lado de Cabildo, y que van a hacer tareas de bacheo en la rotonda hasta que salga una licitación que hicieron de reconstrucción de esa rotonda, de losas de la rotonda, para una solución que perdure en el tiempo. Arréglelo, porque siempre es la excusa del fiscal Long para no llevar mate cuando salimos. Dice, no, si está acá paso a nivel, después viene el bache. No te llevo mate porque me voy a quemar. O la barriga. Siempre la excusa. Claro. Sí, acaban de terminar una tarea de reparación, de demolición y reconstrucción de losas desde la rotonda hasta el puente de la Carrindanga, que también había losas muy deterioradas. Se repararon, así que esa fue una acción importante también. Y llegás a Bosque Alto y ya esa rotonda... Alfonsín decís vos. Claro, vamos para atrás. Exacto. Alfonsín. Sí, Alfonsín, señor. Ahí cortaron varias veces, ahora en este último tiempo. Exacto. Y esa tarea ya se concluyó por parte de Vialidad de la provincia. Seguís la circunvalación norte, pasás la Carrindanga y llegás a la rotonda de Bosque Alto. Ya la rotonda pertenece a Vialidad Nacional. Ruta 33. Exacto. Ruta 33 hasta el Cholo y das la vuelta por la 3. Todo eso es jurisdicción de Vialidad Nacional. Ni hablemos de la rotonda Don Bosco, que debe ser lo peor. Claro, que hay la en intersección ciudad, ¿no? con la 35 y Don Bosco. Eso es una cosa. Sí, directamente no hay casi rotonda. Porque No, pasas, claro. Alguna vez fue una rotonda. Sí. ¿Y eso? Y no hay novedades. No, porque en realidad ahí lo que pasó es que hay una obra que está al 44% de ejecución, que tiene 11 puentes y 11 kilómetros de autopista, y que el gobierno nacional decidió no darle continuidad. De hecho, en este presupuesto ni siquiera está incluida esa obra, así que, digamos... ¿Pero cómo no había dicho Lieberman que estaba incluida? Sí, para el año pasado, pero no... para este año, perdón, el 25, pero no se ejecutaron trabajos, así que, digamos, se incluyó, pero no se hizo la obra. Y para el 26 directamente no está incluida, así que uno no puede prever nada si no hay presupuesto.
O sea, si estaba incluido, estaba escrito y no se hizo, imagínate, si no está ni ni siquiera está. Vamos, o sea, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Exacto. Hablando del gobierno nacional, hoy lo contábamos temprano, porque yo, la verdad, no lo sabía, ninguno de la mesa lo había ni siquiera escuchado. Pero la política online, este portal de la Ciudad de La Plata, cuenta que el gobierno de Milei le cobra a Bahía Blanca por los puentes de emergencia que pusieron tras el temporal. Tranquels, secretario de Obras Públicas del municipio. ¿Esto es verdad o es mentira? Sí, es correcto. Es la zona más afectada de la ciudad, porque ahí es donde el caudal de agua fue mayor y arrastró los puentes que había, la infraestructura desapareció. Por eso fueron los lugares donde se optó por colocar estos puentes de emergencia. El si ejército, son del Estado, ¿cómo? Bueno, el ejército los trajo, los posicionó en el lugar, nosotros muy agradecidos porque era una forma de poder reconectar la ciudad en esos barrios, pero después nos plantearon que para poder continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar por eso, y la verdad que Pero qué disparate. Yo, sinceramente, si no son no son de Petri, son del Estado Nacional los puentes. Sinceramente, es difícil hacer apreciaciones morales con respecto a esto. En todo caso, digamos, habría que preguntarle a la gente de La Libertad Avanza, digamos, qué opina de esto. Nosotros lo que hicimos fue resolver un problema porque si no se lo llevaban. Entonces el intendente tomó la decisión de firmar un convenio y de pagar para que los puentes continúen y los habitantes de la ciudad puedan seguir usando esos puentes. Si no, nos quedamos incomunicados en ese sector. ¿Pero en serio nos decís que dijeron, si no pagan, nos llevamos los puentes? Sí, nos llegó un convenio que había que firmarlo y si no, era el retiro. ¿Y qué ponemos? Lianas. O sea, si no pagaban, nos ponen... Sí. ¿Y cuánto? ¿Es un valor simbólico o es algo que No, realmente... son varios millones de pesos. Mirá, yo no tengo presente con exactitud el número, pero algo de 17 millones de pesos por puente más... 17 millones por mes. Más cuestión, que había temas de mantenimiento, digamos, un número millonario. Importante. Digamos. En la situación que está la ciudad, digamos, uno espera que todos los ámbitos del Estado vengan a colaborar, digamos. No, porque, pero bueno, porque justamente el tema de los puentes, cuando uno cuestionaba algunas cosas que se habían planteado, el dinero que no venía. Postemporal, claro. El gobierno nacional decía, bueno, no, ayudamos con subsidios, que era verdad, con subsidios directos, de 2 millones, de 3 millones, que eso fue real, más allá de que el alcance puede estar discutido, a mucha gente le llegó, pero ellos decían, y además hay que contar toda la otra ayuda, los puentes, por ejemplo, los puentes que... pero claro, si se lo cobran, no hay ninguna ayuda. Fue al principio... Es más negocio que ayuda. Sí, al principio nosotros siempre agradecimos la rápida respuesta del ejército. No te mandan guita, sino que te piden guita. Claro, exacto. Pero bueno, la opción era quedarnos sin puentes y la verdad que uno piensa en la vida de la gente de todo ese sector de la ciudad. ¿Y cuántos puentes le estás alquilando a Milei? Son 2 puentes. 2 puentes. Exacto. ¿Y te llama Petri para decir, che, pagame el puente? 40 millones por mes, más o menos. No literalmente, pero bueno, hay un convenio que uno tiene que respetar y bueno, por eso te digo, yo no quiero hacer apreciaciones morales, pero bueno, uno espera otra cosa, ¿no? Del Estado para con los bahienses, ¿no? Nosotros creo que estamos necesitando ayuda de todos lados y bueno, suceden estas cosas y lo resolvimos firmando y bueno, teniendo que pagar, ¿no? Pero además se supone que el puente, no sé, si no se usa, está guardado en una guarnición militar, ¿o no? Seguramente, pero bueno, ¿qué te voy a decir, Germán? Sinceramente, yo, digamos, siento lo mismo que deben estar sintiendo todos ustedes en este momento, como gente que normalmente circula por la ciudad, pero bueno, como gestión nos toca resolver el problema y si no se lo llevaban. Entonces, ya te digo, al principio nosotros estamos muy agradecidos con toda la gente del ejército, con la presencia, con el armado de los puentes, fue en la emergencia, pero bueno, más adelante, entiendo que tampoco son decisiones del ejército, ¿no? Estas son decisiones que se toman a nivel nacional, digamos, en otro estamento.
Pero bueno, hoy estamos así, esa es la situación. Perdón, ¿el estado de los dos puentes es óptima? Digamos, porque acá han llegado mensajes en varias oportunidades donde se hablaba que estaban flojos, donde pasaban vehículos de gran porte que no estaba permitido. Estaban panseados. ¿Te acordás que tenían como una panza? Sí, digamos, ¿hay mirá, un mantenimiento que se hace constante? El propio ejército, que es el dueño de los puentes, tiene un equipo técnico que está todos los días monitoreando eso. Eso es para nosotros una tranquilidad. En algún momento hubo una confusión con respecto al puente que está localizado en la Ruta 3, que son dos puentes que no pertenecen a, digamos, no son estos puentes que estamos hablando, sino que son puentes que pertenecen a Vialidad Nacional, y ahí ya desconozco cuál es el mantenimiento, y tengo entendido que ahí es donde estábamos teniendo estos temas de circulación de vehículos de gran porte, porque es una ruta nacional, y que había, digamos, alguna situación que generaba inquietud, pero bueno, entiendo que también... Pero en estos otros dos estamos hablando de que están bien, digamos. No, sí, no hay los que están adentro de la ciudad y que monitorea el ejército tiene ingenieros permanentemente, todos los días, monitoreando y haciendo mantenimiento del puente. En eso nosotros estamos tranquilos. Los de la Ruta 3 ya es una jurisdicción de Vialidad Nacional, y ellos ¿No también... los miran ustedes eso? No, esos no, porque es otra jurisdicción, sale de la municipal. ¿Es Vialidad? ¿Chequea eso, Vialidad Nacional? Suponemos que sí. Y ahí es donde entiendo que hubo, digamos, algún tema de esto, que se veían como si tuvieran, como si no estuvieran rectos. Yo no sé si eso es normal o no en ese tipo de puentes, pero o sea, entendemos el de la 3 que ellos no lo miran. No, nosotros no lo controlamos porque está fuera de jurisdicción. ¿Pero quién lo controla? ¿Vialidad Nacional o el ejército? No, Vialidad Nacional, sí. Bueno, un amigo suyo, doctor, lo usan para pasar el puente. Si resiste a su amigo, es que está bien. El de Pampa Central, ese es el de... Ese sí lo miran. Pampa Central se deterioró con la tormenta. Sí. Actualmente se está usando solamente para paso peatonal o bicicletas, motos. Sí lo monitoreó la gente hidráulica de la provincia, al igual que todo el resto de los puentes que fueron rehabilitados para el tránsito. ¿Cuántos puentes están funcionando hoy de los que existían antes del 7 de marzo? Actualmente debe haber 12 o 13 puentes en total. Sí. El último que se habilitó es el de la calle Urquiza, que al principio estaba inhabilitado porque había tenido una fisura en Parque de la Mayo. Base. Exacto, el primer puente del partidor Aguas Abajo. No se cayó el puente, pero se rompió antes, digamos, la subida. Claro, las losas de aproximación, que eso se reconstruyó, se pusieron testigos para ir monitoreando si esas fisuras avanzaban o no en el tiempo. Los ingenieros estructuralistas que lo revisaron lo vieron monitoreando y se habilitó con tránsito pesado y viene funcionando bien. No se movió de vuelta. La estructura del puente no se deterioró. No, tuvo una fisura en el momento del evento y después ya no se movió más, así que por eso nos permite tenerlo en funcionamiento, por lo menos para tránsito liviano, y tenés una vía más de acceso. Bien. Hay otros que ahí van a ser a cero, me imagino, cuando se haga el canal Maldonado de nuevo. Claro, ¿no? Cuando se haga el canal nuevo van todos de nuevo, porque el canal actual tiene 19 metros de ancho, todos los puentes se hacen de vuelta. El de Alem, por ejemplo, que también no se rompió, ¿ese lo tiran abajo y hacen otro nuevo? Sí, porque el actual canal tiene un promedio de ancho de 19 metros. No, pensé que estiraban los existentes. No, van nuevos. Todo nuevo. Otro diseño. Se lo lleva al ancho de la calle. Viste que hay calles... O sea, tal cual lo conocemos, no van a existir más estos puentes. No, porque se lo lleva al ancho... No había entendido eso. Claro, no, se lo lleva al ancho... Primero el canal va a pasar a tener 26 metros de ancho, así que los puentes van a ir en ese sentido, van a cubrir toda la longitud, van a tener otro diseño. Andar despacio, así nos vamos imaginando, los que no somos ingenieros o no estamos muy empapados del tema. Hoy, no solamente en Bahía, vos tenés la calle de determinado ancho y se angosta cuando llega el puente. Por ahí en Alem no, pero en otras calles sí, se angosta el puente. Van a ser todas del mismo diámetro de la calle. Exacto, el mismo ancho que la calle. Bien. Y además van a tener... Más cómodos van a ser. Claro, van a ser más espaciosos y van a tener una pasarela peatonal a cada uno de los lados del puente carretero. Ok. Y esto, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Años? No, bueno, sí, en total años, pero a ver, la primera etapa ya se adjudicó, que son los primeros 3 puentes que justamente tienen que ver con la parte que quedó más afectada desde el punto de vista de la comunicación vial.
¿Se hace el puente y después se puede hacer el canal abajo? Claro, ahí se acordó entre la gente de hidráulica el diseño del puente de manera tal que después no se afecte cuando se viene a construir el nuevo canal, no quede afectado y no se tengan que reconstruir puentes. No, entonces, está bien, porque acá en la Argentina capaz que te hacen el puente y después vienen con el canal y dicen, no, pero tenemos que tirar el puente. Claro, pero ¿cómo? no, si no. el puente lo terminamos recién. No, pero tengo que pasar con el canal. Y con APSA. Claro, con APSA ha pasado cuántas veces claro. que APSA terminan la calle ustedes y viene APSA y dice, rompe Pepe acá. Pero ¿cómo? ¿Y por qué no me avisaste? Esperábamos que pases que tires el caño y después veníamos con el asfalto. Y no sé. Acá la fecha era el 2, yo no podía venir antes, era el 2, asfalto nuevo, cortalo, y nunca más vuelve a ser el mismo, ¿no? Sí, bueno, esas tareas hoy se coordinan, se avisan con tiempo. A veces hay situaciones que son insoslayables, porque por ahí pasa que vos pavimentás una calle, tenés un terreno baldío, viene alguien, construye, pide el servicio, y bueno, tratamos de dejar previstos cañeros subterráneos para que no haya que, si es un caso de una conexión de agua y hay que hacer un cruce largo desde la otra vereda, que quede prevista antes de la construcción de la calle para que después no haya que romper. A veces es más difícil cuando es un colector cloacal, porque ahí sí tenés que, cuando hay cruces largos, sí o sí, no te queda otra que romper la carpeta. Pero se trata de prever eso, Bien. por lo menos actualmente. Bien, estamos hablando con Gustavo Trankels, el secretario de Obras Públicas del municipio, una charla que nos debíamos porque hay tantas cosas para hablar. No sé, Guille, por dónde arrancar porque tenés una tonelada de mensajes. Acá me preguntan por los mosquitos, pero no es tu área los mosquitos. No. Bueno, está bien, hay que ocuparse de los mosquitos, pero no es Trankels el que va con Sí, con entiendo. el veneno. Ayer estábamos en una obra en la calle Indiada y te comieron los pasó. mosquitos. No, pasó el fumigador, Ah. justo lo vimos que estaban trabajando, lo vimos pasar, Bueno. pero bueno, no lo tengo a cargo. Vamos a hablar con don Fumigadora, no sé quién es el de Medio Ambiente. Salud y medio ambiente, entiendo. Salud y Medio Ambiente, claro, pero ha cambiado tanto el secretario de Medio Ambiente. Sí, a ver, Guille. ¿Por qué lo que utilizan, el relleno que utilizan para las calles es tan malo? Ya que después de realizar el relleno se hace talco. ¿No es preferible usar tosca? Bueno, hay que ver el caso. Eso debe aludir a por ahí alguna tarea de mantenimiento de calles de tierra. Nosotros no tenemos todas el mantenimiento de las calles, lo hacen las delegaciones. De todas maneras, sí se trata de aportar material que cumpla con las especificaciones, ¿no? La granulometría y la capacidad de compactación y la plasticidad del material que permita un trabajo adecuado en las calles. A veces se consigue material de cantera de buena calidad y a veces digamos, pasa esto, que cuando se seca el material, después huela a polvo, sí. Bueno, a veces eso... Queda como una milanesa. Eso puede suceder en algún caso. ¿Tienen máquina los delegados? Porque algo que, no ahora, toda la vida hemos escuchado que hay un reclamo a la delegación y el delegado dice, ¿qué querés? No tengo máquina. No tengo máquina, querido, no tengo máquina. Entiendo, se me rompió la Champions, claro, la Champions, no me mandan la máquina. Yo no Sí. tengo a cargo las delegaciones, pero entiendo que cada delegación tiene sus equipos. Puede haber momentos donde haya una rotura y no esté la máquina, pero bueno, son situaciones que digamos que después vuelven a la normalidad. Digamos, se arregla un motor y la máquina ya está disponible de vuelta. O a veces se pide colaboración con otra delegación, o incluso a veces desde obras. Nosotros tenemos un equipo que lo utilizamos para ir haciendo pavimentación con mano de obra municipal, y cuando no lo usamos para hacer bases o subbases en las calles que estamos pavimentando nosotros, prestamos colaboración con las delegaciones también. A ver, Guille, puntuales hay millones, pero sí, claro. iremos a los más generales a ver si podemos. Acceso a los chañares y calles del barrio, está todo detonado, si pueden arreglarlas. Bien. Chañares, bueno, anota y además se lo lleva. Chañares, histórico, los Chañares. Sí, Chañares, ahí hay histórico y bordeo. tema con las pendientes del Ajá. agua cuando baja en todo ese Quedan sector. lagunas. Y hay un lugar donde queda el agua y hay lugares donde el agua corre y también lava. Son calles de tierra y ahí quedan socavones. Ahí se hizo una tarea de compactación de la calle Ayacucho importante, pero seguramente debe estar deteriorada por la última lluvia, ¿no? Vera es una de las que tiene gran pendiente y también, bueno, en la tormenta quedó muy socavada, de hecho arrastró parte de los cordones cuneta que había, de la infraestructura
de la instalación eléctrica de ese lugar, que es subterránea, y se llevó los cañeros y los cables subterráneos. Esa se recuperó la transitabilidad, todavía no está impecable porque es una calle que lo ideal sería pavimentarla. No está previsto pavimentar, Vera. Es que en realidad ahí tenemos un proyecto que es previo a la pavimentación, que es la construcción de los ductos de todo un desagüe pluvial de gran porte que va en ese lugar. Es una cuenca grande, esa cuenca tiene más de 650 hectáreas. Eso une el Procrear de ex Ruta 33 con Carrindanga. Exacto. Una vía alternativa a Alem muy importante. Sí, muy importante. Pero bueno, más que nada en el sector, llegando a Carrindanga, va un pluvial de gran porte que tiene que pasar por debajo de Carrindanga, por debajo de la vía del ferrocarril y desaguar al arroyo Napostá, que es el tránsito natural del agua. Es la obra que se está haciendo, en Carrindanga y Vera. No, eso es una obra de una prestadora de servicios. ¿Eso es APSA? Entiendo que en este momento es Camusi la que está trabajando en el lugar. Tiene una. ¿Eso es ejército, tierras del ejército? Sí, pero debe haber una servidumbre porque lo utiliza Camusi para esa. Creo que es una reductora de presión que tiene en el lugar y estaban haciendo tareas de mantenimiento. Bien, está, pensado alguna vez a faltar, pero no por ahora. No hasta que no se materialice ese ducto, porque si no sería ilógico hacer pavimento sin hacer la obra pluvial, porque después hay que romper el pavimento para hacer la pluvial. El puente de subida a circunvalación desde Carrindanga, eso quedó bien, más allá de que alguno no lo entiende por dónde tiene que doblar, que está impecable. Eso es lo eso es una obra nueva que tenía que ver con el puente de la doble vía. Hay un cartel rarísimo que dice prohibido carros. Prohibido subir carro, una cosa que nunca había visto. Puede ser, en determinadas prohibida rutas, la carreta, digamos, pero qué sé yo. ¿Cuánto pasan en carreta? Hay una ley que prohibía la tracción a sangre en las rutas de determinada jerarquía. Tal vez subas por eso. Al puente. ¿El carro que lleva atrás algunas camionetas? No se refiere a eso. No, entiendo que no. Es el carro de viejo carro. Sí, a caballo. Claro, entiendo que no, porque la tracción a sangre está prohibida. No, sí, eso sí. Por ahí para que no suban con los caballos arriba de circunvalación, que vienen los autos como chifle. Probablemente. Y ahí en la zona de la reserva, esas son calles internas de los barrios que están allí, son barrios privados o barrios particulares, o son municipales. Hay distintas situaciones. Los barrios que son cerrados pertenecen al consorcio del barrio. Sí. Cuando son abiertos, generalmente los desarrolladores hacen. Yo creo lo que está adelante de la reserva, son barrio abierto. Si está abierta la entrada, son públicas. Si el desarrollador tiene que generar la materialización del cordón cuneta, porque ahí se está desarrollando mucho. Está la cancha de pádel, ¿sí vos? Claro. Claro. Sí, eso es público. A ver, Guille, más. Calle Necochea al 2000 entre Rojas y Algarrobo. Rellenaron con arcilla. No se puede andar en moto ni en bici porque te patinas. Sí, hay algunos lugares donde lo que se hizo, donde hubo con la tormenta, se generaron socavones. Ese mismo sedimento de las calles quedó aguas abajo. Y lo que se hizo fue llevarlo nuevamente al lugar para reponer la situación. Pero generalmente no es, cuando se rellena no es que se traiga arcilla de alguna cantera, porque lo que se trae es tosca. Sí debe ser que se volvió a colocar el mismo material que sedimentó aguas abajo, se lo volvió a reponer en el lugar. Ahí hay un sector que es bastante arenoso y no es demasiado estable para las calles, así que suele suceder eso ahí. Un segundo, tranquilo. Cada verano el sol pega más fuerte y tu casa lo siente. Desde hace 34 años en Bahía Blanca, Francisco Lonas es sinónimo de protección solar. Nuestros toldos detienen el calor antes de que el vidrio se caliente, cuidando tus ambientes, tu familia y también tu negocio. Y atención, octubre es el momento ideal para instalar tu toldo antes de la alta demanda de los días de calor extremo. Francisco Lonas, tradición, innovación y sombra asegurada. WhatsApp 291-649-7000. Búscanos en las redes. A ver, Guille, uno más. Nos preguntan si tienen previsto colocar semáforos en 14 de julio y Cambaceres y Parera. No se puede cruzar, hay muchos accidentes a diario. ¿Es tuyo semáforo? No es nuestro, pero sí sé que está en estudio, porque hay un estudio que están haciendo de la circulación de toda la ciudad, de las vías principales, las secundarias, la semaforización
y todo el tema de las ciclovías, así que hay un estudio integral que están haciendo en ese sentido. ¿Lomo de burro es tuyo? No, también es de Tampoco. tránsito. Nosotros en muchas áreas Porque mucha gente somos pide colaboración, digamos. Sí. Cuando ellos nos indican Porque ustedes construir están un lomo o levantar un lomo, Ustedes están levantando. vamos y lo hacemos. Están Pero levantando lomo. sí, en muchos casos nos han instruido para que los retiremos, pero siempre eso lo maneja tránsito, digamos, y digamos ellos entienden, revisan las cuestiones de la transitabilidad y estudian el tránsito en la ciudad, y nosotros materializamos la obra, o en el caso de los lomos de burro a veces los quitamos, a veces los vamos a construir, pero solamente materializamos la construcción o demolición. Parece una tremenda pavada lo del lomo de burro, pero claro, siempre es lo que comentamos acá, ¿no? Depende de dónde te pares. El que quiere cruzar con los chicos a la plaza y ve que vienen como en una autopista, dice, poneme no uno, 5 lomos de burro, porque acá a estos HDP los únicos que lo frenan es que le salte el auto. El automovilista te dice, esto es criminal, te rompen el auto estos HDP de la municipalidad. Claro. Depende de dónde te pares. Depende, ¿No? Depende exacto. de dónde te pares. A veces en el mismo barrio tenés a favor y en contra, Y sí. porque también el que vive en donde hay un lomo de burro siente todas las 24 horas la frenada y la acelerada, y tampoco es algo demasiado El que está enfrente del confortable lomo del para burro, la vida claro. del frentista. Y con respecto al tipo de lomo, también hay distintas técnicas. Algunos son muy violentos, son Exacto. medios cuadrados, otros son más redondos. Exactamente. Eso también tiene que ver. Pero usted, Lo que están sacando es lo que tenían las veces de serrucho, esos. Sí, pero depende, más que nada fue por zonas donde ellos hicieron estudios de que por ahí no eran necesarios. Por ejemplo, había lugares donde había lomos de burro y había semáforos. Claro. Entonces ya el semáforo te hace detener, digamos, Está entonces bien. la velocidad era controlada, Sí. no tenía mucho sentido. O tal vez eran lomos de burro construidos antes de la colocación del semáforo. Entonces en esos casos se procedió a la demolición. hay lomos de burro que se han corrido. Yo no sé si fue la inundación o qué, pero Sí. por ejemplo, yo nunca vi una cosa igual. ¿Cómo? Sí, lomos de burro que se han corrido, no sé. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, en Vieites, por ejemplo. En Vieites Exacto. tenés un lomo de burro corrido. Y decís, "¿Pero ¿cómo? Esto no estaba pegado al piso. Claro, Está bueno, corrido. porque Se depende- movió la calle, algo. No, lo que pasa es que depende Es muy cómo loco. se lo construyó. A veces se hace un aserrado de la carpeta y se calza. Sí. En esos casos no se mueve, para que se mueva se tiene que ir toda la calle. Pero en otros casos lo que se hace es, se pone un riego de liga, que se llama, que es como, hablando claro, es como si fuera un pegamento, Ah. y después se adhiere sobre eso el material con el que se Evidentemente. construye el lomo. Debe el ser de eso. Vieites, el de Vieites, Claro. Sensini lo agarra siempre, ¿no? Viste que está corrido. Claro, sí, no sí. puede ser esto. ¿Qué pasó? ¿Puedo yo? Sí. Una cosita Sí, chiquitita Paco. nada más. Porque debe haber alguna explicación. Y esto de que decías, Germán, que por ahí somos un poco la gata flora. Cuando hay un bache, pedimos que lo tapen, y cuando lo tapan queda como una montaña, como diferentes montanitas en una misma calle, que es difícil transitar también así, digamos. Vuelvo al ejemplo de recién del ahuyente. El que va en bici, te digo que dejamos la dentadura. Pues, Claro. en esos baches tapados, que seguramente debe ser momentáneos, pero digo, ¿no hay forma de emparejar eso? Sí, mira, lo ideal es que quede a nivel. Muchas veces depende cómo está la base y la subbase. Cuando vos tenés una pérdida de agua en profundidad, se arregla, después es difícil, depende del tamaño del bache, poder ir compactando las distintas capas hasta llegar a la superficie. Entonces lo que suele suceder es que vos haces la mezcla asfáltica a nivel y después se hunde, porque de a poco se va compactando. Entonces a veces lo dejan un poco pasado de nivel para que después quede más Se vaya o menos- acomodando. Exacto. Así que depende de cada caso puntual. Lógicamente que el óptimo es que quede al mismo nivel. En algunos casos donde tenés muchos pozos, lo que estamos Eso. haciendo es ya cuando ya no lo podés resolver con bacheo, estamos haciendo fresar todo el sector y reencarpetarlo, que eso a veces nos preguntan, fresaron la Boca Calle, no fresaron toda la cuadra. Bueno, se va a esos lugares y se hace toda una carpeta Sí, nueva y eso te queda mucho mejor Lo nivelado. vi porque vi que estuvieron tapando muchas veces constantemente los baches chiquititos uno Sí. al lado del otro, y después levantaron todo, hicieron todo el Exacto. recuadro. Acá mismo en Universitario lo vi en San Juan y Celarrayán, creo. Sí, que era. ¿Y quedó bien el fresado? Espectacular. ¿Le gusta el fresado? No, Paco? no, porque bueno, es que es difícil, que fuera de broma lo digo. Incluso acá,
acá... ¿Y Humberto Primo? No, acá Terrible. Perú está lleno de estos pocitos así tapados que y es re difícil andar en la bici ahí. Bueno, mirá, tenés que ir esquivándolos, de hecho. La semana pasada terminamos 4.000 metros cuadrados de esa tarea, de fresado y reencarpetado de intersecciones y lugares donde ya digamos, el bacheo ya no era algo suficiente. Y ahora, digamos, los próximos días vamos a hacer otra intervención de otros 4.000 metros cuadrados. Bueno, hay 1.000 millones de cosas más, pero bueno, no nos podemos quedar todo el día. A ver, Guille, nosotros tenemos que seguir con el programa. Usted tiene que seguir en la municipalidad. A ver qué... Barrio Paigüén, un sector con más de 30 años de crecimiento que no tiene agua corriente ni red de cloacas. ¿En algún momento estarán incluidas estas obras? El Procrear es un barrio joven que tiene ambos servicios. ¿Se podrán cruzar para nuestro barrio? Bien. Es cierto, Paigüén hace muchísimos años que está reclamando eso. Y Procrear, que es más nuevo, pero claro, Procrear no lo habilitaban si no tenía los servicios. Fue así. Claro. Pusieron primero los servicios y después pusieron el barrio. Hubo un cambio en la normativa. Antiguamente se podía lotear un macizo sin servicios, y eso con el tiempo se dieron cuenta que generaba tanto problema que le empezaron a incorporar en la normativa que cada desarrollo nuevo tenga los servicios ya incluidos desde el vamos. Pero bueno, quedaron estas situaciones intermedias. Lo que hay que hacer en ese sentido es pedirle la factibilidad a APSA, tanto de cloaca como de agua, para después avanzar en la materialización. Nosotros tenemos algunos proyectos que venimos trabajando con APSA. Paigüén hace mucho que lo está pidiendo. Sí, mucho. Ahí, bueno, también tiene que ver un poco con la materialización de todas estas obras que hablamos al principio, que tienen que ver con la provisión de agua de la ciudad y que van a mejorar el sistema en conjunto. Ahí entiendo que APSA va a poder ir dando las factibilidades a barrios específicos que no tienen agua, porque tampoco sería lógico dar una factibilidad si no tenés la capacidad de brindarle después el servicio. Entonces, esto es entiendo lo que ha pasado, claro. Eso ha pasado acá, en este barrio en el que estamos nosotros, barrio universitario. Han salido edificios, pero todos los días hacían un edificio nuevo sin tener la factibilidad de APSA, lo que siempre contamos. Vendían los departamentos, vos tirabas la cadena y a la señora de abajo le salían los orongos, y sí, porque estaba la cañería chiquita y un edificio grandísimo, y en una misma manzana que estaba pensada hace 50 años para, no sé, 100 personas había 1000. Entonces explotaba todo. Primero tenés que agrandar los caños. Exacto. Pero esto no tenés que ser ingeniero para saberlo, ni ser intendente, es sentido común. Pero bueno, sin embargo, hemos crecido... Sí, creció mucho la ciudad, no sucedía. Hoy la inversión en ese sentido es histórica, Germán. Son cerca de los 100.000 millones de pesos que se están poniendo. Por primera vez la ciudad está construyendo cisternas de almacenaje de agua. El sistema de Bahía no tenía almacenaje de agua. Se está materializando. ¿O lo tuvo hace muchísimos años? Sí, pero eran chiquitos. Está bien, dimensionadas para aquella época. Sí. Pero y se dejaron de usar. Por lo menos en los tiempos modernos no ha habido, y ahora se está construyendo una en el sector de Bosque Alto y la otra en la planta potabilizadora de 14 de julio, donde se están haciendo 2 cisternas de gran porte que van a ayudar a que el sistema también pueda absorber los picos de demanda. Viste que hay momentos, digamos, tanto en verano como la gente cuando llega a trabajar, que se pega una ducha, o a la hora de ¿Cuál preparar es la comida. El horario pico de consumo de agua? Mira, con precisión lo tiene más, lógicamente, la gente de APSA, pero en 19, 20 horas son picos donde la gente vuelve a la casa y empiezan los altos consumos. Claro. Principalmente en verano, y ni hablar la gente, cuando los empieza chicos, la época del riego de jardines y eso, que no habría que regar con agua potable. Exacto. Piletas. Claro, pileta, exactamente. Las pelopincho. Exacto. Pelopincho y piletas. ¿Sabes y cuál? piletas y grandes. Piletas más grandes también. Sí, piletas grandes. En barrios caros. Cantanlil, entre Guayca y Yanquetruz. Ahí hay una obra de APSA, o sea, los vecinos pusieron los caños, tengo entendido, pero la municipalidad no termina la obra, entonces las cloacas, claro, esto para cloacas, no pueden terminar el tema de cloaca porque no está la obra municipal determinada. No, a ver, si es de cloaca pertenece a APSA. Pero dicen que por la obra, por la calle... No termina APSA o no terminan las cloacas. Querés después pasame bien el mensaje y lo estudiamos y damos una respuesta, no hay problema. A ver, ¿qué más?
Barrio Los Olivos, no podemos vivir así, nos hicieron zanjas para sacar agua de Villa Floresta, no podemos sacar los autos ya que se quedan estancados. Se habló con el delegado muchas veces, pero nadie sabe nada, necesitamos una solución. Ah, Los Olivos, sí. Queda, Sí, ahí hay tienen 2 o 3 cuadras inundadas permanentemente. Sí, ahí tiene. No hay un drenaje, no hay un escurrimiento natural del agua. Para eso habría que hacer un sistema de drenajes subterráneos. A través de la ruta. Entiendo. No, para ese lado no escurre para el lado de del lo que mercado era, de no, frutas. para ese lado no, hay que sacarla para el otro lado, para el lado de Sesquicentenario o Ruta 33. Ajá. Bien, uno más. Sí, ¿se acuerdan del socavón de Villa Muñiz? Chacabuco, entre Indiada y Araucanos. Los delegados han hecho muchas cosas acá, pero seguimos con esa calle intransitable. ¿De qué socavón estamos hablando? Me parece que fue con la inundación que se Bien, socavó. pásamelo, porque nosotros ¿Pero qué, ahí... cuál? sí. Chacabuco, Ah, entre Chacabuco. Indiada y Araucanos. En el que se cayó Fabata, ¿eh? No. No, es más, es Villa Muñiz. Babata fue arriba del Pena. Tenemos un colega que se cayó en un Claro, socavón. Lo eso chupó- fue en Parovicien. Claro, Ah. Pero arriba del bueno, Pena. esa obra ya está casi terminada. Lo chupó el Parovicien socavón. claro. Ahora Parovicien ya está con sus cordones cuneta, con pavimento, cambió totalmente esa No zona. habrán tapado con Fabata adentro, ¿no? No. Sí. Creo que no. Respecto al Parque de Mayo, ¿no sería mejor poner un solo sentido en las 2 calles del parque? Permitiría mejorar el flujo, lugar para las bicicletas y para la gente que camina. Un sentido desde Urquiza a Florida, por el lado de los carritos, el Rosedal, y el otro desde Florida a Urquiza por la pista de bicicross. Claro, sí, eso se planteó. Entiendo que la gente de tránsito lo estaba estudiando. De hecho, Urquiza es mano del parque hacia Florida. Hay una sola mano habilitada en Urquiza. El otro está doble mano, el que corresponde, digamos, al paseo que era peatonal y que transitoriamente se abrió al tránsito para tener un puente más activo. Bien, no sé si querés uno más. Sí, Guille. la última, si querés, Sí. después. Las demás se las damos. Sí. Y comunicaron que van a trabajar en Irigoyen al 500, entre Alem y 12 de octubre por 20 días. ¿Lo van a cerrar totalmente? Irigoyen al 500, ¿entre qué y qué? Entre Alem y 12 de octubre. Lo podemos ver porque ahí, ahí está buena la inquietud ¿Ya para... estuvo cerrada esa o no? No sé, No, como yo ya esa estoy no. perdida ¿Esa no? con Me el cierre parece de que calle. antes. Nosotros ahí estamos también conviviendo en la vía pública con una gran cantidad de obras que tienen que ver con una prestadora de servicios eléctricos que es EDES, que tiene en el sector del centro todo el servicio subterráneo. Al haber quedado con la inundación sumergido, Están sacando agua todavía. no sacando agua, pero sí viejos conductores que entran en corto y que necesariamente hay que romper veredas, intersecciones de calles para poder cambiar esos conductores, reponerlos por material nuevo. Y entonces estamos teniendo habitualmente, te digo, semanalmente, cortocircuitos en determinadas manzanas, sale de servicio una fase, no se puede prestar el servicio, así que hay que salir con obras rápidas y bueno, ahí tratamos de interactuar con la gente de tránsito para que no sean cortes totales, que sean aunque sea parciales, pero bueno, necesariamente a veces hay que romper, no hay otra forma de cambiar esos conductores que en el centro son subterráneos. Nunca más nada enterrado, ¿no? O sea, es una lección que hemos aprendido todos. A ver, Ni depende... EDES, ni los tableros de los edificios privados, ni las cocheras, ni bueno, nada ahí municipal. está. No, hablo de Claro. en general. Lo Técnicamente- estatal, lo municipal, lo Sí. provincial, lo privado, lo particular. Mínimamente Para arriba. hay que reevaluarlo. Porque, por ejemplo, en el centro en su momento se tomó la decisión de que sea subterráneo por una cuestión de impacto visual. Y está bueno, digamos, no ver cables, es razonable, en las ciudades más grandes del mundo Sí. se utiliza. Pero si se te inunda, Si se te inunda, tenés los problemas que tuvimos con las borneras, pero en realidad ese servicio se fue recuperando. El problema son los cables más viejos, embebidos en aceite, digamos, viejas borneras que funcionaban y que, bueno, colapsaron con esta situación, pero tienen solución. Sí es para usted sabe, repensar... doctor de las borneras, me hablaba el otro día. Sí es para repensar el tema de las fusibleras, los medidores que habitualmente se diseñaban en los subsuelos de los edificios para repensarlos en otro lugar. Lo mismo en la parte pública, todo lo que tiene que ver con archivos que generalmente iban a parar al sótano
y que Preguntarle al no es el tribunal, lugar más adecuado. al Tribunal Federal. Sí, Tribunal el de Oral menores. Federal. El de menores, todos los expedientes flotando. Sí. Entonces, sí, eso está para reverlo de todo punto de vista. Hay un proyecto, lo hemos hablado acá con el ministro de Justicia de la Nación, Cunio Libarona, para que los tribunales federales se concentren en un edificio judicial. Pero bueno, no sé, Argentina, año verde por ahora. Cobran los puentes. Claro, la ciudad claro. judicial. Se me están cobrando los puentes, no creo que venga guita para la ciudad judicial. Decía, es muy lógico lo que plantea, doctor. Sí, a ver, Guille. Por favor, que se acuerden de la calle que sale del cementerio hacia la izquierda. Si vas por el empedrado es contramano y la calle de tierra hace más de 20 años que está abandonada. La de que va adentro del al costado del afuera. cementerio. Cuando salís del cementerio, supongo yo que se refiere como si vas para 14 de julio. Ah, sí. Es sí, terrible. Sí, sí, Bien. sí. La pasamos a la No sé delegación. si es una calle habilitada o se Es hizo la calle. única que podés salir. Si vos querés salir para 14 de julio, no hay otra ¿Y forma. qué nombre tiene esa calle? No sé Creo cómo que se ni llama. nombre tiene, pero sí, la gente lo utiliza. No tenés otra forma de Bien. salir para ese lado. Sí, sí, hay no pozos, hay directamente bajos. Hay que, sí, Camel Trophy. Sí, entre las raíces Sí, y sí, mucha sí. tosca. ¿Qué más? Tuve una mala idea de tomar esa calle hace algunos días. Sí. Para la gente de infraestructura, calle Pacífico al 2000 para arriba, está toda detonada. Sí, está muy deteriorada. Pacífico. Hay un proyecto, ahí hay un problema de niveles además con esa calle, así que hay un proyecto para hacer una parte que demolerla, cambiarle el nivel a la calzada y reconstruirla. Así que eso técnicamente lo tenemos casi resuelto. Lógicamente que hay que ver la cuestión presupuestaria para después hacer la obra. Guille, si querés cerramos. El último, si querés. Sí. ¿Qué pasa con Sixto Las Piur, que no avanza la obra y que se deteriora cada vez más? Sí, avanza la obra, lo que pasa que es una tarea bastante engorrosa. Por debajo de Sixto Las Piur pasa un ducto que es un pluvial de grandes dimensiones, que con la lluvia se deterioró parte de las conexiones entre las bocas de tormenta y el pluvial. Hubo agua por arriba de la calzada y por debajo arrastró el material fino de compactación que estaba contra el pluvial. Por eso, cuando se restableció el tránsito en Sixto Las Piur, se empezó a ver baches y socavones y entonces hubo que cortar la calle. Lo que se está haciendo ahora se es... quebraba el asfalto directamente. Claro, porque había oquedades abajo claro. y porque el material fino se lo había llevado Estaba en el el agua. aire directamente. Exactamente. Entonces la carpeta no soportaba el tránsito, se quebraba y se hacían baches muy profundos. Lo que estamos haciendo ahora es, metro a metro de esa calle, es demoliéndola, yendo hasta abajo del todo, recompactando, poniendo material, en algunos casos hormigonando, todo para compactar bien donde está el ducto, llegando hasta la superficie, y después lo que se va a hacer es nuevamente la construcción de la carpeta. Eso desde la calle Paraná o Entre Ríos hasta el canal, que es donde tiene los baches más profundos, se la va a intervenir en su totalidad. Se la está interviniendo, se está trabajando en eso. ¿Te gusta ser secretario de Obras Públicas o después de, no sé, el 8 de marzo querías renunciar? No, es un desafío que, a ver, nos tocó esto y nosotros lo encaramos con muchas ganas todos los días y tratamos de dar respuestas. Hay mucho trabajo, pero hay que hacerlo y estamos en eso. ¿Y van a los barrios? Digo, más allá de tener los reclamos por las web, que es la nueva manera, o a través de los medios, como en este caso que todos los días nosotros recibimos, Sí, van a los barrios. A ver, nosotros tenemos varios equipos de trabajo. Primero, desde la Secretaría específicamente, nosotros recibimos insumos de las unidades barriales, del trabajo que hace Flor Molini en los barrios, de los delegados, inquietudes que se elevan, y nosotros hacemos el estudio de las obras, ¿no? El mantenimiento lo hacen las delegaciones, calle de tierra, eso lo maneja la delegación con sus máquinas. Pero después las obras se procesan con un equipo, se hacen los proyectos, se trata de gestionar los recursos y de materializar las obras. Esa no es nuestra ¿Y cómo tarea. se eligen las obras? Porque como siempre decía Gonzalito, los reclamos son infinitos y Claro. los recursos son finitos. Exacto. Vos tenés, no sé, 1000 demandas de distintas cosas. ¿Cómo ordenás esos 1000 pedidos? Bien, a nosotros ya En una nos época llega- me acuerdo que había, no Sí. sé si Brainstein dice, yo elijo arreglar
las calles por donde pasa el bondi. Claro. Y esa es mi prioridad. Y Bien. esa era su prioridad. Después vino Bevilacqua, no sé, la ciclovía. Sí. Bueno, cada uno, Está bien. ¿cómo ordenás eso? Mira, a nosotros ya nos llega ordenado porque se discuten las unidades territoriales, es decir, de manera barrial se toman esas decisiones, se priorizan y después nosotros vamos y materializamos la obra. Generalmente se tiene en cuenta esto que vos decís de tratar de vincular trayectos de línea de colectivo, accesos a escuelas, accesos a servicios de salud pública, Se mira comisarías. Eso se lo tiene mucho en cuenta y se lo valora a la hora de tomar decisiones. Y después la conectividad intrabarrial e interbarrial, es decir, toda la circulación a la hora de tomar una decisión se pone sobre la mesa. A veces nos ha pasado, hay calles que faltaba pavimentar una cuadra y con eso generaba una conectividad en todo un barrio. Bueno, vamos y pavimentamos esa cuadra y a veces dice, che, ¿por qué una sola? Y bueno, por esto conectó todo el barrio. Digamos, eso ya a nosotros nos llega resuelto en cada unidad barrial. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo más que quieran consultar? Guille, nada, se lleva unas cuantas hojas de Word. O Excel, voy no sé 16 de Word, sí, pero no terminé 16, todavía. poquito y poquito. No hay problema. 16. Nosotros, yo agradezco la invitación y la participación del vecino. Tratamos de dar respuesta siempre. Hay un equipo que está permanentemente trabajando en las delegaciones, nosotros de la Secretaría y en conjunto, porque muchas veces colaboramos con otras áreas, porque somos un mismo equipo, y se trata de dar respuesta todos los días. La ciudad quedó muy afectada, ese es un hecho de la realidad, pero bueno, todos los días salimos a la calle y todos los días estamos materializando obras. O sea, antes del 7 de marzo no éramos Disneylandia. Imagínense Claro. después del 7 de marzo. Exacto. Sin embargo, mantenemos el rumbo y pensamos que vamos a salir adelante. Bahía merece estar mejor y pensar que cada una de estas obras de las que estamos hablando va a hacer que todos los días estemos un poquito mejor. Y creo que ese es el norte, no tenemos que parar de trabajar. Gracias, Gustavo Trankels. Gracias a ustedes. Semáforos, no, es otro rubro. Mosquitos es otro rubro, cosas que hemos planteado acá esta semana. Eso Sí. otro secretario, Sí, ¿no? Secretario usted es secretario de Obras Públicas, perdón. obras públicas. Sí, Obras sí. Públicas, muy bien. Gracias. ¿Veredas? Por favor. ¿Veredas? ¿Quién tiene veredas? Veredas la... ¿Cómo es la vereda? ¿Quién la tiene que Bien. arreglar? Buena pregunta porque es recurrente. Ah, mira, sobre el filo de la Sí. entrevista La vereda es Sí. responsabilidad del frentista. del frentista. Exacto. ¿El dueño de la quién es el frentista? ¿El dueño de la casa tiene que hacer la vereda? Claro, esa es la responsabilidad del dueño, salvo si pasa alguna obra en la vía pública Me rompe que ABSA. rompe y tiene que recomponer la situación. No, El no. que rompe el paga. que rompe tiene que recomponer la situación al estado anterior. Sí, sí. Árboles. Sea ABSA, perdón, Sí. ABSA, EDE o cualquier empresa que tenga que pasar por la vereda, debe dejarlo nuevamente en situación. Árbol. Sí. Árbol. Sí. ¿Quién me corta el árbol? El árbol uno tiene que avisar a espacios públicos del municipio, Sí. también se carga a través de la Sí. web. ¿Pero van- lo corta la municipalidad o lo puedo cortar yo? Bien, van ingenieros forestales y Sí. agrónomos que tiene la subsecretaría, hace la evaluación del árbol y dice si va extracción, poda de raíz, digamos, depende de la situación, se hace una evaluación y se evalúa si hay que extraerlo y si lo extrae la municipalidad o el frentista. Ujú. En todo caso, tiene que haber un permiso municipal, una cuestión de cuidado del arbolado y después de reposición de una especie que sea acorde al lugar donde se la va a poner para que después no haya problemas. ¿No puedo plantar cualquier arbolito en la puerta de mi casa? No se debería, porque después tenés afectación de los servicios subterráneos y de revienta. los aéreos. Hay calles que no solamente revienta la vereda, sino que levanta el asfalto cordón. de la calle. Claro, sí, o el La cordón. raíz, exacto. sí, Sí. revienta los cordones y ya llega, eso se ve mucho también en las calles laterales que ahora tienen otro problema más grave, las calles laterales del canal Maldonado. Claro, exacto. Los árboles que están entre el canal, en ese pequeñísimo bulevar, entre el canal y la calle, levantan la raíz y levantan todo, Exacto. el asfalto, el cordón, todo. Exacto. La fuerza es increíble, ¿eh? Es increíble. Bueno, Sí. en ese caso era arbolado que no es arbolado aconsejable para Sí. el ejido urbano. Pero ese no lo puso un frentista, ese lo No, puso fue la puesto municipalidad. en una época donde, bueno, digamos, había cosas que no estaban evaluadas, o por ahí en esa época no eran las mismas condiciones que tiene la ciudad ahora, son árboles de varios años de antigüedad. Hoy se buscan otras especies. ¿quién era? Bianco, que nos decía qué árboles se deberían poner.
Sí. Había un listado de 5 o 6 árboles. La gente decía, no me gusta. Y bueno, pero este es para acá, decía Bianco. Son los aconsejables por el porte, por el tipo de servicios que tenés en el lugar y por el tamaño de la vereda. No está más Bianco, ¿no? No, está el ingeniero Ascona en lugar de él. Bueno, hablaremos con el señor Ascona. Gracias, Trankelsen. Por favor, un gusto.